quería empezar el sermón de hoy sin hacer una mención de que el sacerdote que vino ayer, que yo no le conozco de nada, es un sacerdote que estaba de paso de la diócesis de Badajoz. Cuando le vi, y eso que estoy acostumbradísimo a ver continuamente sacerdotes, monjas, religiosos, benedictinos, cistercienses, cuando le vi me impresionó profundamente su rostro. Era un rostro que manifestaba una bondad, una espiritualidad que yo no he visto un rostro así en bastantes años, Me quedé muy impresionado. Y lo mismo su palabra, su voz. Cuando hablamos en la sacristía, en fin, a veces hay cosas que pueden edificar más que un sermón. Desde luego ese rostro, esa voz, solo se consiguen después de toda una vida. No es algo imitable. El que la tiene es una fragancia espiritual que se expande desde dentro. Y además, como dije, seguro que le encantó a Sor Beatriz, que debió decir, uy, un predicador de los de la antigua escuela moviendo las manos y con la entonación que tenían antes los predicadores. El sermón de hoy también se lo debéis a Sor Beatriz, la sacristana, que me dijo, ¿por qué no predica en el trigo de la Virgen María? Y entonces dije, pues, venga, vamos a predicar de la Virgen María. Pensaba hacerlo del Evangelio, pero le voy a hacer caso. Siempre le hago caso. Si ella me dice, predique de la burra de Balaam, pues yo predico de la burra de Balaam. Otro día me dice, predique de Aminadab, el cuarto hijo de Jaasón, nieto de Jacob. Pues allí predico de lo que es una broma. La Virgen María, ahora que estamos en el triduo de la Asunción, hay una bellísima imagen de la Virgen María que nunca me había dado cuenta de ella, pero hay que ver el amor a la Virgen que le tienen sus hijos para encontrarla en la palabra de Dios. Y hay una imagen que me parece tan bonita que he dicho, ¿cómo? Bueno, iba a decir, ¿cómo no se me había ocurrido? Pero si el Espíritu Santo no ilumina, a veces no es posible. María como paraíso de Dios. Cuando la Biblia, una vez que está creado ya el mundo, lo que comienza a describirnos es el paraíso de Dios en el libro del Génesis, una vez que todo está acabado, esa es la descripción en la que se regocija la palabra de Dios. Algunos han dicho, allí está la Virgen María. María es el paraíso de Dios. Todas esas bellezas que tenía el paraíso, esos árboles, esos frutos, son símbolo de la vida, los frutos, los manantiales, todo que había dentro de María. María externamente era un cuerpo humano. Yo doy por supuesto que era muy bella, pero era un cuerpo humano, como cualquier otro ser humano. Pero si nos hubiéramos podido asomar a su alma, hubiéramos descubierto algo que solo se puede describir como ese paraíso. Y en mitad de ese paraíso, el árbol de la vida. Es decir, María tenía muchas virtudes, muchos frutos, muchas bellezas, como tenía el jardín del Edén. Pero en mitad de ese jardín estaba el árbol de la vida. A veces he dicho en algunos sermones que las religiosas de este convento tienen que ver al convento como el paraíso en el que fueron puestos los primeros padres.
Eso también se puede entender de otra manera. Se puede entender como que están en María, que es el paraíso. Es decir, el encerramiento en un convento, en el fondo, es vivir en casa con María. Vivir con ella y cerrar al mundo para que no nos despiste de ese lugar maravilloso que es la delicia del mismo Dios, porque María es el jardín del Edén para Dios mismo, para Dios mismo. Si ya nos dice el libro del Génesis que a veces Dios paseaba con Adán por el jardín, también podemos entender que Dios paseaba por el jardín del alma de María con ella. Por eso las religiosas deben vivir en María, en el espíritu de María, con María, hablando con ella, imaginándosela, poniéndole los problemas que tengan, porque siempre hay problemas en todas partes. Hubiéramos cogido el jardín del Edén, ponemos a 8 de nosotros, incluso cristianos, como somos, creyentes en Jesús, nos ponen en el paraíso y al final pues habría fricciones, habría que fíjate, no me ha agradecido esto, fíjate qué contestación me dio. Eso también pasa con las religiosas de cualquier orden, de cualquier convento, de cualquier espiritualidad. Hasta en el paraíso tenemos la capacidad de amargarnos por pequeñas tonterías. Tenemos hasta la capacidad de ser infelices en el paraíso. Si vivimos en María, en su espíritu, en su enseñanza, en su ejemplo, en su bondad, entonces vivirán las que vivan en el claustro, y más siendo esta orden tan mariana, vivirán felices, todo lo felices que se puede ser en la tierra. Podrán quizás decir, ya, pero en el jardín del Edén no había enfermedad, no había sufrimiento. Bueno, no es del todo exacto eso. Es verdad que no había pecado, y es verdad que Dios les dio ese espacio maravilloso que era el jardín del Edén, pero después hubiera habido los roces naturales del convivir con otras personas. Hubieran tenido que trabajar, hubieran tenido sus desagradecimientos, siempre eso hubiera existido. Por otra parte, es verdad que no venía ninguna enfermedad proveniente del pecado, pero parece lógico pensar que con el tiempo sí que hubieran venido enfermedades. Al principio los cuerpos humanos estaban perfectos, salidos de la mano de Dios, con lo cual probablemente tenían una salud inimaginable para nosotros. Pero conforme pasaran los siglos, como dice la Biblia, de los patriarcas, también es muy probable que el mecanismo humano se hubiera ido desgastando y hubieran aparecido enfermedades, aunque no hubiera habido la muerte, hubieran sido trasladados directamente al cielo antes de morir. Así que el convento es más parecido al jardín del Edén de lo que realmente quizás imaginamos. Quizás nos imaginamos un jardín del Edén de ocio, de no trabajar y de estar todo el día sentado sobre la hierba, pero no era eso el paraíso, no era eso. Cada convento es un paraíso, no un trozo de paraíso, es el paraíso completo, con el árbol de la vida, con María en medio. De ahí que cada una de las religiosas, si viven María, sobre todo en esta congregación que está centrada en la espiritualidad de María,
concepcionistas franciscanas, pues ¿cómo puedo vivir infeliz? ¿Cómo puedo vivir dándole vueltas a mis problemas? ¿Cómo me puedo fijar tanto en esa contestación de esa hermana? ¿Cómo me puedo fijar tanto en lo que me desagrada? Estoy en el paraíso. De hecho, cualquier joven cuando va a entrar al seminario o cualquier jovencita cuando va a entrar en el convento tiene la idea cándida, pero verdadera. Yo lo único que necesito es ser sacerdote. Después ya que vengan todas las persecuciones, problemas, incomprensiones, enfermedades, yo viviré feliz con mi sacerdocio, con la misa, obrando como sacerdote en mi parroquia, visitando a la jovencita que va a entrar en el convento, lo mismo. Yo, una vez ya que vea que esto es mi vocación y profese solemnemente, ya seré feliz. Ya que venga lo que quiera, que será voluntad de Dios. Pero después, la serpiente sí que podía entrar en el paraíso, sí que pulula entre los árboles y sugiere palabras que no son de Dios. Y de ahí viene el fruto de amargura, las raíces venenosas, el no estar feliz ni en el sacerdocio, ni en el claustro, ni en ningún lado. Porque la infelicidad no viene de fuera, sino que nace de dentro. El convento es un paraíso. El convento es un paraíso. Y cada imperfección de una hermana forma parte de nuestra prueba. Forma parte de la cruz que expresamente el creador del jardín del Edén ha querido poner. Así que esta imagen de María como paraíso de Dios para una concepcionista franciscana tiene una resonancia especial. Los benedictinos es una orden, por ejemplo, más cristocéntrica, más centrada en Jesucristo. Su regla, en fin, tiene unos matices que no tiene la muy mariana espiritualidad de las concepcionistas. Vivir en María. Y en María porque es el jardín en cuyo centro está el árbol de la vida, que es Jesucristo. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que no sois religiosos, pues podéis aplicaros todo esto. Podéis aplicaros todo esto. Y sobre todo, en el momento de la misa y de la oración mental después de la misa o antes de la misa, la Iglesia es un trozo del paraíso. Es estar verdaderamente comiendo los frutos del paraíso. Comiendo frutos que dan vida espiritual. Espiritual. Pues nada más, que todos nosotros, a partir de ahora, no busquemos otra delicia que el mismo jardín del Edén, que Dios lo ha restaurado. Hubo un jardín del Edén material al comienzo de la historia de la humanidad y el cristianismo ha restaurado ese jardín del Edén. Nos ha devuelto. A veces pensábamos que nos había dado solo la gracia. No. Nos ha devuelto un jardín del Edén mejor, porque el que hubo descrito en el Génesis era material. El que hay en los evangelios es espiritual. Lo mismo que Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. El jardín del Edén está dentro de algunos de vosotros. De todos no. Hay algunos que solo llegan al mínimo. ¿Qué tengo que hacer para no condenarme? Pues misa dominical, pues ya está.
como mucho 3 Ave Marías al día, y su vida pues no se distingue del resto de los paganos. Esa persona tiene la gracia dentro, si vive en gracia de Dios, pero no tiene el jardín del Edén. Una religiosa sí. Una religiosa sí. Por eso nunca debe haber una religiosa insatisfecha. La insatisfacción siempre va a proceder del interior. Siempre va a proceder de una raíz amarga en el corazón. Porque si una religiosa siempre vive como un niño en el paraíso, pues va a vivir en la felicidad pase lo que pase, dando gracias a Dios de lo que otros se lamentan. Esta es la idea esencial que yo he dicho muchas veces, porque está al mismo comienzo de la Biblia, el jardín del Edén. Y así vemos que hay laicos que en verdad viven este capítulo de la Biblia. Lo viven porque lo tienen dentro de sí. Lo viven no porque lo lean, sino porque moran en un lugar que les causa más gozo que el sufrimiento que pueda venir por parte de los demás. Dios sobreabunda por cualquier otra cosa que pueda venir por el mundo, por la familia, por las enfermedades. Que todos nosotros, a partir de ahora, al ver a María, pensemos que dentro de ese cuerpo está la máxima felicidad que se puede tener sobre la tierra, que no es la del cielo todavía, la visión de Dios, pero sí María, cuando estaba sobre la tierra, era la máxima felicidad que se podía tener aquí en la tierra, y nos quiere acoger a todos dentro. Somos nosotros los que no queremos entrar, somos nosotros, pero ese paraíso está con una puerta inmensa, abierta, invitándonos a todos a comer los frutos buenos y a dejar los tóxicos.